Lo curioso que yo investigaba acerca de la espera es que en la palabra esperar en el Antiguo Testamento es muy diferente en el Nuevo Testamento. Entonces, si yo en este momento quisiera hacer un negocio de mi vida, yo tengo que analizar que lo primero que tengo que hacer es esperar. Nadie puede tener paz si no sabe esperar. Nadie puede tener paz si obviamente no hay paciencia. Todo el que conoce toda la palabra y la promesa de Dios de su palabra, empiezan a confiar. Entonces el día de hoy, pues la idea es tocar el tema acerca de la espera, pero yo soy una de las personas que me he dado cuenta que yo soy muy impaciente en detalles mínimos y a mí no me gusta esperar en detalles mínimos, pero en detalles grandes yo soy de esperar. Por ejemplo, digamos, cuando nosotros nos íbamos a casar, digamos que yo soy muy paciente, no me da tanto como, uy, sí, que va a llegar ese día, no, cuando nos íbamos a casar. Pero digamos que cuando yo vi en un trancón y yo voy un poquito atrasado de afán, pues digamos que los semáforos son a veces como mi piedra de tropiezo en la espera. Sí me hace enojar mucho cuando yo voy de afán y sé que de pronto se pone en rojo cuando yo necesitaba que estuviera en verde, en cosas como esas, o cosas como digamos las transacciones en Nequi, ¿no? Entonces tengo que hacer un pago, entonces a mí la espera en esos detalles mínimos, cuando se van los datos y así tenga que esperar solo un minuto, como que soy muy apresurado, quiero que se haga ya. Entonces esas son una de las cosas que tal vez a mí como que en algún momento no me gusta esperar, pero pensando en lo de la espera, yo quería que tal vez entre nosotros compartiéramos cuáles son las cosas que tal vez en algún momento nos da duro esperar, ¿sí? Digo, en este caso, en el mío, yo soy muy apresurado y no me gusta esperar es cuando voy manejando. Lo mismo, digamos, yo le decía a mi esposa, a mí no me gusta manejar en carro porque cuando hay trancón, pues si no me gustan los semáforos, mucho menos me gusta estar detrás de un carro esperando, acelere, frene. Pero, ¿qué es lo que más les cuesta a ustedes esperar? En un banco. No me gusta esperar la cantidad de turnos. O no solo en un banco donde se requiera esperar un número significativo de turnos. Me cuesta mucho. Me impaciento. Ok. Yo creo que lo más que me cuesta es cuando hago un trámite en el médico. Sí, porque de pronto uno tiene la preocupación de que le den la cita rápido, si es una autorización, si es un medicamento, entonces, y las filas son muy demoradas, demasiado. Total, esperar un medicamento. Pero, ¿a ustedes no les ha parecido que, o no sé si de pronto es impresión mía, que la espera antes, uno era muy bueno en esperar antes que ahorita? No sé si de pronto a ustedes les tocó como a mí, que en algún momento cuando el recibo de la luz se tenía que pagar, no se hacía el pago como ahorita, que uno entra por la aplicación, pone el código de ruta o el número de cuenta y uno paga y ya. En 5 minutos, ya menos de 5 minutos se paga el recibo. Antes tocaba tomar el recibo de la luz, ir al Supercae, y si uno lo estaba pagando sobre tiempo, tenía que esperar, mejor dicho, muchísimo, una fila que le daba la vuelta al Supercae para pagar. Entonces yo recuerdo que antes éramos muy buenos esperando. ¿Qué sucedía en esas filas de espera? Entonces ahí estaban las vecinas que empezaban a hablar de cómo solucionar esas filas, ¿no? Es que deberían poner más cajeros. Es que yo pienso que si estas muchachitas, en vez de estar hablando entre ellas, ¿por qué no nos reciben más bien para pagar y agilizar la fila? O solucionan problemas del país, ¿no? Tenaz, ¿cómo está la situación de esto? No, ¿a usted cómo le llegó el recibo de la luz? A mí tenaz, fatal, muy caro. Entonces, en esos tiempos de espera eran 1 hora hasta 1 hora y media, pero la gente se mentalizaba a esperar. Hoy en día creo que perdemos mucho la paciencia, es porque la espera es muy corta. Entonces, como todo ha sido tan inmediato, nos da duro esperar demasiado. Y fíjense que en la Biblia es tal cual. Lo curioso que yo investigaba acerca de la espera es que en la palabra esperar en el Antiguo Testamento es muy diferente
en el Nuevo Testamento. En la Biblia encontramos que hay dos testamentos. Está el Antiguo Testamento antes de Jesús y el Nuevo Testamento ya cuando viene Jesús. En el Antiguo Testamento la palabra era kava. Y esa palabra en hebreo kava significa estirar, apretar. Entonces, cuando encontramos versículos en el Antiguo Testamento acerca de esperar o que se relacionaban a que el pueblo de Dios esperaba en Dios, era eso, estirar, era quedarse con fuerza. Las situaciones por eso eran muy difíciles y era la palabra que usaba el pueblo de Israel cuando decíamos: Señor, en ti esperamos. Era algo que estiraba, algo que dolía. Mientras que en el Nuevo Testamento ya no era la palabra kava, era una palabra que es hipumeno, que significa espera pero con esperanza. Entonces se unió y ahí nació la palabra esperanza. La palabra esperanza no estaba en el Antiguo Testamento. La palabra esperanza apareció después de Jesús. Y eso era muy impresionante porque uno diría: bueno, ¿y cómo apareció esa esperanza? ¿Por qué es tan diferente? Pues encontramos que la gran diferencia en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento era que en el Antiguo Testamento las personas todavía no estaban esperando todavía al Mesías y tenían que sufrir mucho. Entonces era aguantar con dureza. Eso era la palabra kava. Como no había Jesús, todavía no había venido Jesús, el pueblo de Israel tenía que estar estirando en su corazón con fuerza. Entonces dolía esperar. Pero como en el Nuevo Testamento ya vino Jesús, ya la espera no fue tensionante y dura, sino apareció la palabra hipomeno, que significa esperanza o esperar con alegría. Ya no esperar con dureza, sino esperar con alegría. Uno de los pasajes que encontramos de kava está en Isaías 40:31. Dicen: porque los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Por qué el profeta decía esto? Porque precisamente en esa época el pueblo tenía que esperar en kava, con dureza. Así que el profeta les decía: quien está en el Señor tiene que tener fuerzas para aguantar en esta espera. Ya en el Nuevo Testamento no encontramos palabras de renovarse, porque la esperanza ya no estaba en renovarse, sino que ya había venido Jesús. Por ende nuestra esperanza ya estaba completa, estaba en Jesús. Nuestras fuerzas ahora eran en Jesús. O sea, en el Antiguo Testamento, quien confiaba en Dios, Dios le daba fuerzas. Pero en el Nuevo Testamento, quien cree en el Señor Jesucristo, las fuerzas son de Jesús. Por eso ya no duele esperar tanto ahorita. Por eso el pueblo, después de la venida de Jesús, empezó a vivir persecución. Empezaron a venir muchas masacres. Sí, encontramos entonces los mártires de la iglesia y aguantaron. Porque para ellos no era un kava, era un hipomen, ¿sí? Que significaba esperanza. ¿Listo? Por eso encontramos esa palabra en Romanos 8:24, 25. Pues en esta esperanza, ¿sí? Dice acá: pues en esta esperanza fuimos salvos. Ahora bien, si lo que esperamos ya lo tenemos, no tiene sentido esperar. Pero si anhelamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Entonces aquí es donde aparece esa palabra que yo les decía, que era hipomen. Una de las palabras que también se asocian a esa esperanza es elpis, que significa esperanza con alegría. Entonces es chévere. Entonces, pensando en eso de la espera y todo, de lo que a veces nos duele esperar, y los que tienen esperanza, yo creo que hoy en día hay muchas personas que no tienen esa esperanza, sino tienen la espera kava, que es la espera que duele, porque no tienen a Jesús. Quien tiene a Jesús en su corazón espera con hipomen, que significa esperanza. Por eso yo dije: yo tengo que ingeniármelas para poder explicar bien cómo es la esperanza. Así que hicimos un semáforo que se llama el semáforo de la paz. ¿Sí? Y ya les voy a explicar por qué. Es interesante. ¿Para qué sirve el semáforo? Para dar una instrucción respecto a continuar, parar, esperar
con el fin de mantener el orden público y evitar accidentes. Muy bien, exactamente, ¿cierto? Para evitar accidentes, esperar. Para lo que dice ella, para evitar un accidente y para, estar alertas. Vemos de pronto cuando nos sirve un semáforo que todo es caos. Exacto. Todo es caos. Todo es caos. Si no existieran los semáforos, todo sería caos. Y me gusta esa palabra, caos, porque yo también pensé eso. Esperar el semáforo de la paz es para no generar caos en las personas. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, aquí en el semáforo de la paz es precisamente para nosotros no tener un descontrol en la toma de decisiones de nuestra vida. El semáforo de la paz nos ayuda a pensar y saber cuándo hay que movernos, porque si no todo sería un caos. Entonces, en la vida con Dios, cuando uno conoce a Jesús y Él es nuestra esperanza, Él nos pone un semáforo para tomar buenas decisiones y hacer la voluntad de Él y no la de nosotros. Entonces, la primera luz en el semáforo de la paz, ese se llama esperar. Sí o sí, todos cuando vamos andando en el carro o cuando vamos de peatones, nos damos cuenta que cuando está el semáforo en rojo es que le dice espere. Entonces, si yo en este momento quisiera hacer un negocio de mi vida, yo tengo que analizar que lo primero que tengo que hacer es esperar. No es que usted va a ganar mucho dinero, no es que ese trabajo, si usted lo toma, le va a ir muy bien. O sea, por más bueno que sea, tiene que esperar. No hay nada más delicioso que manejar en moto o en carro a la medianoche, porque esas vías se ven desocupadas. Pero cuanto más se ven desocupadas, más peligrosas son. Por eso hay que esperar. Puede que ese negocio, puede que esa relación con la persona con la que yo me quiero enlazar se vea vía libre. Dios dice, espera, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando uno se acostumbra o uno tiene el hábito de esperar, pasamos a la siguiente luz, que se llama paciencia. Quien sabe esperar, genera paciencia. Quien no sabe esperar, pues por ende no tiene paciencia. Porque pues obviamente, si yo me cruzo la luz en rojo, mucho menos voy a tener paciencia si yo veo que alguien se me atraviesa un peatón. Lo primero que hago es echarle pito a algunas personas que no respetan esto. Como no tienen paciencia, terminan insultando a las otras personas. Porque quien sabe esperar, empieza a generar paciencia. Y cuando nosotros tenemos paciencia, llega la paz. Nadie puede tener paz si no sabe esperar. Nadie puede tener paz si obviamente no hay paciencia. Creo yo que entre las tres luces del semáforo de la vida de la paz, el más duro a veces es este. Porque este es como que prepárese otra vez para esperar. O prepárese para seguir. Entonces la paciencia a veces es la que a veces nos cuesta tomar, pero quien pide paciencia tiene que saber que Dios lo pone primero a esperar. Entonces miren esto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios lo puso en semáforo en rojo, en espera. Cuando las personas viven en un desierto, la espera es un cava. Sí o sí todos vamos a pasar en el cava. Pero cuando yo tengo a Jesús, en su momento Dios nos dice, prepárate, porque esta situación no es para siempre. Este desierto no es cava. Tu luz es hipomone, ¿sí? Tienes que avanzar, pero necesitas respetar la luz. Entonces, yo sí pienso que hay situaciones en la vida que uno, o todas, nosotros debemos tomar decisiones cuando tengamos completa paz. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces,
tener la paz del Señor no es fácil, porque inicialmente tenemos que esperar. Pero cuando uno espera en Él, Él nos genera la paciencia. Entonces cuando ya hay una completa paz después, pues las decisiones que tomemos van a ser buenas y Él nos va a acompañar. Ahora, piensen en esto. Si vamos en el carro y nos cruzamos el semáforo en rojo y hay un policía de tránsito, ¿el policía de tránsito nos va a bendecir o nos va a multar? Multar. Si eso sucede en la vida terrenal, ¿qué pasa con las personas que no esperan en el Señor y toman decisiones a la ligera? ¿Van a recibir bendición del Señor? Van a tener consecuencias. Entonces, quiero que piensen en esto. Quien respeta el semáforo de la paz en el Señor, espera, tiene paciencia, pues hace la voluntad de Dios. Quien no tiene este semáforo y no lo practica en la vida, siempre va a hacer su propia voluntad. Y quien hace su propia voluntad, encontramos en la palabra de Dios, siempre su final va a ser soledad y destierro, porque es como recibir cada rato una multa, un comparendo. Y si no se paga, pues hay un embargo. Eso sucede en la vida diaria. Quien no tiene la completa paz del Señor y respeta esto, pues va a generar muchas multas y muchas consecuencias y termina embargado, termina perdiendo la familia, termina perdiendo lo que tal vez más ama. Entonces, por último, quiero que analicemos qué hacer en cada uno de estos luces. Cuando nosotros estamos en luz de espera, lo que nos dice acá en el semáforo en rojo es que cuando estamos en la espera en el Señor, lo que tenemos que hacer en ese momento es dialogar con Dios. Yo recuerdo que cuando voy en el carro con mi esposa y cuando vamos juntos y paramos en un semáforo en rojo, ahí nos detenemos a dialogar los dos juntos, ¿cierto? Entonces Dios quiere que en la espera le contemos todo a Él. Señor, me salió este negocio. Señor, tengo esta preocupación. La luz roja, ¿para qué es? Para hablar con Él, para leer su palabra. Esa es la espera, eso es lo que tenemos que hacer en la espera. Pero ya la luz amarilla ya no se trata de hablar con Él. Porque cuando yo veo la luz amarilla, yo por lo general digo a mi esposa, espera amor, ya te presto atención. Porque la luz amarilla es prepararme. Entonces no basta solamente con leer su palabra, hablarle al Señor. Yo tengo que también estarme edificando en cosas de las cuales voy a tomar. Un ejemplo, si yo voy alguien me presentó el negocio, pues la luz amarilla es que después de hablarle al Señor ahora me preparo, tengo que prepararme, mirar cómo está el mercado, mirar y analizar cómo se mueve, cómo es el cliente de ese negocio, quiénes lo manejaron antes, cuál es la competencia, ¿sí? Y después de esa preparación, llegará el momento en que uno se da cuenta. El Señor dice, hay puerta abierta. ¿Cómo es esa luz verde? Por lo general la luz verde es que siempre nos confirma a alguien. Alguien del Señor nos confirma, hazlo. O a veces volvemos a leer su palabra y ya no es un versículo de dialogar con Él, sino es una orden del Señor, muévete, hazlo. Si practicamos esto, el semáforo de la paz siempre nos va a ir muy bien en el caminar diario con Dios. Un ejemplo más claro así también sería las relaciones de pareja. Creo que es donde más se respeta a veces este semáforo. Con mi esposa, cuando yo empecé a salir con ella, fue en un semáforo siempre en rojo. Nunca nos podemos saltar a un semáforo en verde en un noviazgo. Entonces con mi esposa iniciamos en semáforo en rojo. El semáforo amarillo ya no era de dialogarle tanto a Dios por mi pareja, si es, no es, sino el semáforo amarillo es prepara el anillo de compromiso. Y cuando yo me di cuenta que Dios nos dio como ya la luz verde, ese momento nos casamos y consumamos la relación. Pero lamentablemente hoy en día los hogares se destruyen mucho, es porque todas las parejas se saltan estos dos y arrancan de una vez a consumir algo que debería consumirse en el matrimonio. Y por eso a veces las parejas no tienen paz. Discuten mucho, pelean mucho, porque en la relación de pareja se necesita mucho este semáforo en rojo. Aquella chica que quizás está saliendo con un novio de 15 años, él quiere ir a esto, dame luz verde, pero Dios dice,
espera. Ahora entendemos por qué Dios dijo no forniquen. Es porque Él quiere que la paz esté en la relación. Dios no desea que nosotros discutamos con nuestra pareja, nos agarremos, nos peleemos, o que quizás en el mayor de los casos haya maltrato físico, golpes. Pero todo eso se evita si uno en el noviazgo respeta el semáforo de la paz. Los noviazgos deberían tener hoy paz. Yo hablaba con un compañero de trabajo y con varios amigos les comentaba. Decía, ¿saben cómo ustedes? Porque ellos me decían, no, yo la verdad ya la embarré, o sea, yo ya me salté esto. ¿Y ahora qué hago, Alejandro? Entonces yo le decía, fácil. Si realmente usted ya sabe si esa persona es o no es. Usted ya sabe. Porque tal vez se siente complementado. Sí, uno sabe. O sea, uno no necesita discernimiento para saber si esa pareja es o no es. Yo le decía, ponga toda la relación hasta donde la lleva en modo rojo. Terminen por 4 meses, pónganlo en rojo. Y durante ese tiempo en rojo, ¿qué hacemos? Me decían, pues lo que yo ahorita les indiqué, en la espera, tenemos que empezar a hablar con Dios, Señor. O sea, no es a pedir que, ay no, porque Dios no es como lo que hacen hoy en día, que es un amarre que le hacen a las parejas. Señor, que se enamore más de mí, sí, que no me suelte. No, con Dios no se puede hacer eso. En la espera en rojo es Dios, te oro porque cuides mi corazón. Oro porque tú sanes lo que ya contamine. Sana mi mente porque tal vez ya con esa pareja me contamine. Poner la relación en rojo para dialogar con Dios y empezar a pedir por uno. Y Dios después va a decir en amarillo, decir, listo, ya estuviste estos 4 meses en rojo, comprométete de una vez. Porque una pareja que tal vez ya ha saltado al semáforo en verde, sí o sí ya está tiempo es de que se comprometa. Si dado caso no se comprometen, no van a tener paz. ¿Por qué? Porque la luz verde siempre está en el matrimonio. Y eso sucede en todo. No solamente hablemos de noviazgo, hablemos obviamente de tal vez decisiones de irme del país, decisiones de pronto de tomar un trabajo, decisiones de dónde congregarme, los jóvenes, lo que quiero estudiar para mi vida, ¿sí? Esto va a servir y esto nos va a ayudar muchísimo. Del tema que te referías a que de pronto en los tiempos de antes uno tenía más tiempo y como más conexión con las personas. O sea, no de pronto ahorita que estamos más por la tecnología, claro, porque todo es más fácil con la tecnología. Pero entonces en el tiempo anterior analizábamos más las cosas. O sea, analizábamos y de pronto no así en este orden como es, pero sí podíamos analizar, de pronto dar un consejo y muchas veces recibir un consejo, porque teníamos más tiempo. Claro. Y es curioso, ¿no? Que como ahorita, o sea, uno pensaría que en ese tiempo tenía más tiempo, pero ahorita como se ha reducido tanto la espera, acumulamos muchas más cosas, queremos hacer más cosas al mismo tiempo, ¿no? La persona que va haciendo negocios por el celular va manejando y al otro lado le están enviando un mensaje al amigo o a la amiga, ¿sí? Entonces, como todo se reduce en espera, como que la gente en vez de aprovechar eso para tener más tiempo con Dios y con su familia, empiezan a hacer lo contrario, acumulan más cosas, más actividades. Tú ahorita dabas un ejemplo asociado a algo que está dentro de nuestros principios, ¿sí? Del no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Quizá cuando hay algo como un mandato, un principio básico, es como más fácil tener claridad respecto a qué debo esperar, ¿no? De qué debo abstenerme. Pero que cuando no hay una instrucción explícita, ni un mandato directo, sino que hay momentos en los que somos pasados por tiempos de espera y no recibimos una respuesta inmediata de parte de Dios. ¿Qué crees o cuál crees tú que debe ser la perspectiva de una persona o su actitud frente a ese tiempo de espera que probablemente se prolongue y haya un momento de silencio, un tiempo de silencio de parte de Dios? Mira que yo también pensaba que las personas usualmente, al no tener el conocimiento de la palabra de Dios,
terminan echándole mucho la culpa a Dios. O sea, por desconocer su palabra, no tienen una meta o una recompensa futuro. Entonces, como no la conocen, terminan echándole la culpa a Dios de sus problemas. Yo creo que la solución está en que todos debemos conocer específicamente cuál es su promesa en la palabra. Todo el que conoce toda la palabra y la promesa de Dios de su palabra, empiezan a confiar. ¿Por qué? Si yo en este momento, mi esposa y Nancy, digo Melissa y Nancy, les voy a decir, párense acá y a cada una les voy a poner un baldado de agua que lo sostengan con una mano. La que sostenga más tiempo el baldado de agua, o al menos lo tengan media hora, les voy a dar $1,000,000. Su meta, su mente no está sostener el baldado de agua, es el dinero. Entonces, claro, ustedes empiezan a analizar 25 minutos, 26, 27. Entre más va llegando el fin, más se eleva la esperanza. Pero ¿qué pasa si están las dos y en este momento llega alguien tarde? Y yo le digo, no le digo cuál es el premio, pero le digo, no, es sostener el balde lo más que aguante. Se le va a hacer muy pesado porque no tiene una meta de esperanza. Yo creo que las personas que a veces se les hace la espera larga es porque no conocen el final de la promesa de Dios. Quienes conocemos completamente la promesa de Dios, al finalizar los tiempos, ya empezamos a sentirlo y nos da más alegría porque el final de esta historia es la iglesia con Jesús. Es un lugar sin sufrimiento, es un lugar donde tú ves a la familia completamente restaurada, que no nos angustia saber si de pronto la esposa dice mi esposo si va a llegar, no va a llegar, donde ya no hay angustia de pronto qué va a pasar, será que hoy sí llega con vida, no llega con vida, será que sí me alcanzará este fin de mes en la quincena. Entonces, claro, cuando yo leo la Biblia y encuentro lo que dice en Isaías acerca de cómo va a ser esa nueva Jerusalén o cómo es convivir con Dios sin angustia, en completa paz, alegría, que disfrutaremos por la eternidad, o sea que no hay tiempo, ¿no? Que yo no miro el reloj y dice, ay, me quedan 10 minutos, no, sino que es que no hay tiempo, entonces eso es extraordinario. Entonces, creo que contestando a tu pregunta, amor, es eso, que nosotros perdimos la noción o la humanidad perdió la noción de lo que hay al finalizar el caminar con Dios. ¿Cuál es nuestra meta hoy en día? Contarle a la gente lo que es ese final de esperanza. Y tómenlo bien, pero nuestra esperanza no está en que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y ese es otro dilema. La gente, o sea, yo hablarte a ti, decir, Nancy, ten esperanza en Dios porque Él murió por ti. Pues es que no, porque ese no es el final. Me falta algo. Y es decir, ten esperanza porque Él murió por ti, pero resucitó para que vivas con Él en una eternidad con tu familia si le crees, y Él va a salvar a tu familia y vas a verlos en una eternidad completamente felices sin angustia. ¿Viste? Entonces el morir en la cruz del Calvario fue un pasado. Pero realmente lo que está al finalizar no es otra muerte de Jesús. Eso lo hizo antes. Lo que Él hizo antes fue por una esperanza futura. Y es una eternidad en completa paz y amor con Él y con los que amamos o con los que debemos empezar a predicar de esto. Yo creo que por eso es que a veces nos relajamos. Porque nos quedamos pensando en que Jesús murió por los pecados de todos. Pero no, eso fue lo que hizo en el pasado. Pero, ¿qué es ese $1,000,000 de futuro? El $1,000,000 no es morir. Hagan cuenta que el morir en la cruz del Calvario de Jesús es el balde pesado que Él lo alzó, no nosotros. Solo nosotros tenemos que tomar la recompensa. Y eso es lo que nos produce felicidad. Entonces, creo que es eso. Sí. ¿Listo? Entonces, antes de orar, pensemos en esto. En nuestra oración. Nosotros vivimos una vida de afanes, pero dice su palabra que Dios es lento para la ira. O sea, Él, por la humanidad, con todo el caos que ve, la guerra en Ucrania, en Israel, en Palestina, por Él pasaría verde y haría así y ya destruiría todos los reinos de la tierra.
pero es lento para la ira. Él espera, porque está esperando que dialoguemos con Él, tengamos un arrepentimiento para que Él no tenga que acceder rápidamente a esto. Él espera mucho porque en la luz verde de Él es juicio para la humanidad. Pero en la luz roja que está Él lo hace es porque quiere un arrepentimiento de nosotros, de volver a sus pies, decirle: Señor, yo he pecado. O sea, yo literalmente he transgredido este semáforo, me lo he saltado todo el tiempo en rojo. Tú que estás ahí esperándome, me devuelvo y perdóname. Y el Señor dice: listo, esperemos ahora que esté en verde y camina conmigo, mas no recibas la consecuencia de la multa. Y bajo eso oremos. Cierren sus ojos y oren conmigo. Señor, yo te doy gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos diste, Señor, en tu misericordia tiempo, espera, para dialogar contigo y no saltarnos, Señor, tu ley, tus mandamientos, Señor, sino que andemos en completa paz, porque perseveramos en ti, porque nuestro pensamiento en ti persevera, Señor. Gracias por permitirnos reunir esta noche acá, Señor, y saber que, Dios, tú nos diste un paso a paso de cómo conseguir esa paz perfecta. No la paz que da este mundo, sino la paz que proviene de ti, que llena todo vacío, que llena toda incertidumbre, Señor, y que al finalizar el caminar, Señor, estaremos contigo por la eternidad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén.